Muy buenas tardes a todos. Seguimos avanzando en este camino que estamos haciendo de presentación de diversas obras de arte, a la vez que intentamos tocar esos temas también en la novena del Cristo de la Viga. Le hemos llamado a esta iniciativa Arte y Evangelización. Y la verdad es que nos está ayudando también a todos pues, a conocer un poco más a Cristo en sus diferentes misterios y también a conocer las grandes obras de arte religioso. Veis que empezamos con las obras del nacimiento de Jesús, la encarnación, y hemos ido avanzando hasta las bodas de Caná, la institución de la Eucaristía, y ya hemos llegado desde ayer a los misterios dolorosos. Ayer veíamos pues esa oración en el huerto y hoy vamos a ver uno de los cuadros pues más famosos de arte religioso, el Cristo de Velázquez. Mañana y pasado veremos ya los misterios gloriosos. Mañana don Gerardo nos va a presentar la resurrección de Jesús y vinculada a la resurrección nuestra también, porque el cuadro que nos va a presentar es el entierro del conde de Orgaz, donde aparece Cristo resucitado acogiendo el alma que resucita del señor de Orgaz, pero él lo explicará. Y el último día, Sagrario Sanz, que ha venido también esta tarde, nos va a explicar un cuadro de otro de los grandes pintores, de Rembrandt, que es la Ascensión al cielo. Así que vamos hoy a dar un paso más. Ayer Juan José, el párroco de Villa de Don Fadrique, nos decía que estamos haciendo un camino en la novena, un camino de conocimiento de Jesús. Pues en ese paso, en ese camino, hoy vamos a presentar a María Isabel Avilés Rullo, que conocéis, es esposa de Jorge, con sus dos niños que están aquí para ver a su madre, y ha trabajado pues en diversas tareas, aunque ella es licenciada también en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, y también cuando le ofrecí el colaborar en esto me ha dicho, aunque yo no he sido profesora, pero se ofreció también pues para esta tarea. A lo mejor puede serlo en el futuro también. Y conoce pues el arte a través de sus estudios y porque a ella también le gusta. Así que yo le agradezco a ella que se haya ofrecido y vamos a escucharla, como hemos hecho con otras personas de nuestra parroquia. Y una de las cosas más bonitas que estamos descubriendo también en estos días es que en la parroquia tenemos mucha gente que es capaz de hacer todas estas cosas. Y lo hablaba yo con alguien
creo que era con Fran esta mañana, ¿no? Que muchas veces en Villacañas se tiene la fama de que en Villacañas la gente no había estudiado y no se había formado, porque todo el mundo estaba pendiente de trabajar en las puertas. Y es verdad que mucha gente ha trabajado en las puertas y gracias a Dios que las puertas han traído mucho trabajo también a nuestro pueblo y mucha riqueza. Pero también ha habido mucha gente que ha estudiado y que se ha formado. Yo he encontrado por lo menos 8 personas pues que en este campo de las artes y de las humanidades nos han hablado con mucha autoridad. Pero es que hubiera habido más, porque ahora estoy conociendo pues a más gente también que lo hubiera hecho muy bien y que hubiera merecido la pena también escucharlos. No renunciamos a que en el futuro también podamos hacerlo. Así que María Isabel, aunque yo le he dicho mucho María, pero en realidad dice que la llaman más Isabel. Así que Isabel, Isa, pues vamos a escucharte, muy atentos los que estamos aquí y también otros que te siguen por la radio y por internet. Vamos a escucharlo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y un saludo también para toda la gente que nos sigue en casa a través de las redes sociales. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena a don Luis por esta iniciativa tan bonita que ha tenido, pero sobre todo darle las gracias por hacerme formar parte de ella. Gracias de corazón, don Luis. Bueno, pues ante todos ustedes y con permiso del Santísimo Cristo de la Viga, este es el Cristo crucificado de Diego de Velázquez. No hace mucho que en algún sitio he leído, y ahora me venía al pelo, era una pregunta que decía que si era necesario conocer al autor antes que a su obra. Y la respuesta que daba era que un autor actúa como filtro y criterio del mundo que lo rodea, y leer sobre él puede ayudarnos a entender sutilezas, frases, colores, intenciones que de lo contrario no entenderíamos. Bueno, pues vamos pues a conocer un poco mejor a Velázquez y así seguro que nuestra visión de la obra será más rica. Velázquez es un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Hijo de don Juan Rodríguez de Silva y su esposa Jerónima Velázquez, Diego Velázquez nació en Sevilla en 1599. La formación artística del maestro transcurrió mayormente en su ciudad natal, en Sevilla, donde va a recibir clases del maestro de Francisco Pacheco, que fue una figura fundamental en su vida y en su posterior desempeño. De hecho, en 1618 se va a casar con su hija, Juana Pacheco, con la que tendrá luego 2 hijas. Durante su etapa sevillana, Velázquez desarrolla ampliamente bodegones, escenas de taberna, escenas de cocina, cuadros religiosos. En todo, Diego hace una gala de un naturalismo tenebrista que le mereció un amplio reconocimiento. De esta etapa, de hecho, es su celebrado lienzo El aguador de Sevilla, que lo tienen en la pantalla, que le dio una importante proyección profesional. Este naturalismo de Velázquez le viene por la influencia de grandes maestros como Caravaggio y Ribera, representantes de esta tendencia de la pintura que alcanzaba niveles nunca antes explorados. Alentado por su maestro y suegro, viaja a Madrid en 1622 con la idea de obtener algún cargo al servicio de la monarquía española. Y aunque no logra su objetivo y regresa a Sevilla, pinta en ese tiempo un retrato de Luis de Góngora, que también lo tenéis ahí, que atrapa la atención de toda la élite de la capital. Y un año después, en el 1623, es llamado a Madrid por el conde duque de Olivares para elaborar el retrato del rey Felipe IV. Gustó tanto que obtuvo el cargo de maestro de cámara de la corte y una vez instalado, pues pudo estudiar con los maestros de cámara de la corte, como Tiziano, a quien Velázquez consideraba su pintor favorito. Bajo la protección real, Velázquez produjo gran parte de su obra. Y dadas las condiciones de ese momento, su producción se reduce mayormente a retratos de la familia real, retratos cortesanos y personalidades destacadas. Velázquez contaba con el reconocimiento de importantes personalidades en el mundo de la pintura europea. Fue el caso de Rubens, quien estuvo en Madrid por esos años y con quien llegó a colaborar.
y fue este mismo quien le recomendó viajar a Italia para estudiar a los grandes maestros. Y bajo su influjo, Velázquez produjo el famoso lienzo El triunfo de Baco, con el cual su naturalismo, su franco naturalismo, le aproximaba más a una escena de un bodegón que a una escena mitológica, que era de lo que se trataba. En 1629 viaja a Italia y allí entra en contacto con la pintura veneciana de Tiziano y la clasicista de Miguel Ángel y Rafael, que harán que su estilo dé un giro completamente. Y toma de ello sus gustos por la anatomía clásica y las proporciones. Muestra de ello es nuestro Cristo crucificado. En 1631 regresa a Madrid y con una obra ya madura colaboró con muchos proyectos reales. De esta época son obras como La rendición de Breda, conocida como Las Lanzas, y La coronación de la Virgen. En 1649 viaja de nuevo a Italia con el propósito de adquirir nuevas piezas para la colección real, y el viaje también fue una oportunidad para profundizar en sus estudios. Influenciado por la técnica, la composición y el sensualismo de los grandes maestros italianos, el artista hizo en Roma su único desnudo femenino, la Venus en el espejo. El prestigio del pintor es tal que su insistencia logró que el Papa Inocencio X le concediera hacerle un retrato, el que tienen en la pantalla. Como pueden ver, Velázquez ganaba en técnica y ampliaba el espectro de temas y géneros pictóricos que ejecutaba con igual maestría. Lo mismo hacía bodegones, que retratos, que cuadros de historia, escenas de género, escenas religiosas, mitológicas. El ascenso de su prestigio era inevitable. Al regresar a Madrid con una dotación de unas 300 piezas nuevas para la colección de la Casa Real, es nombrado aposentador del palacio y continúa trabajando para el rey hasta el final de sus días. En esta etapa, Velázquez obtuvo el tan anhelado nombramiento de Caballero de la Orden de Santiago. Y será en este periodo, cuando pinte su más afamada obra, Las Meninas. Diego muere el 6 de agosto de 1660 con todos los honores que podría escribir un artista talentoso y consagrado como él. Bueno, centrándonos ahora ya más en la obra, decimos que dentro de su amplia obra pictórica la temática religiosa es bastante reducida, pero curiosamente una de sus obras más populares es esta pintura religiosa, este Cristo crucificado, la imagen devocional más copiada y reproducida de todos los tiempos. La pintura procede de la sacristía del convento de San Plácido y hoy se la puede visitar en el Museo del Prado de Madrid. Estamos ante una de las más famosas obras de Velázquez, no solo por su valor estético, sino por las leyendas que lo acompañan. Existen varias hipótesis sobre el encargo del cuadro, incluida una leyenda popular que les voy a contar. Cuenta cómo el monarca Felipe IV se quedó prendado de la belleza de una novicia del convento de San Plácido, de nombre Sor Margarita de la Cruz, y la novicia, abrumada por las peticiones poco honestas del rey, pidió consejo a la abadesa, y entre las dos urdieron un plan. En una visita nocturna de Felipe IV a la celda de la novicia, se la encontró amortajada dentro de un ataúd rodeado por 4 velas. El monarca, pensando que se había suicidado por su culpa, quedó muy arrepentido y como penitencia regaló al convento varios presentes, entre ellos este cuadro del Cristo crucificado. Otra hipótesis más reciente menciona a don Jerónimo de Villanueva, pero en este caso el lienzo sería un regalo suyo al convento de San Plácido con motivo de los actos de desagravio que realizaron numerosas personalidades ante el sacrilegio cometido hacia un crucifijo por parte de una familia de origen portugués en el año 1630. Bueno, estamos ante un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 2,48 por 1,69 metros. Representa, como he dicho anteriormente, uno de los temas religiosos más frecuentes de la pintura occidental, la crucifixión de Cristo por los romanos, con una composición de un Cristo de dramatismo contenido, de 4 clavos, en lugar de los 3 de la forma más usual, siguiendo así la iconografía aceptada en el siglo XVII según las explicaciones del maestro Pacheco en su tratado
arte de la pintura. Se desconoce con certeza la fecha en la que Velázquez pintó este Cristo. La mayoría de los expertos lo van a fechar entre 1630 y 35, plazo que coincide con la vuelta de su primer viaje por Italia, donde se formó y estudió las obras de los grandes maestros. Y Velázquez pone de manifiesto sus conocimientos del desnudo a partir de obras clásicas presentes en la Fragua de Vulcano y la Túnica de José. Con el apoyo y experiencia de ellas hizo posible este magistral desnudo, este cuadro, siendo una mezcla o fusión de todos. Es un desnudo totalmente frontal, sin apoyo de ninguna escena narrativa, consiguiendo así que el espectador capte la belleza corporal y la serena expresión de la figura. Velázquez no recurre a ningún fondo paisajístico, sus brazos parecen querer extenderse hacia el vacío para abrazar a toda la humanidad antes de su partida física. Parece querer representar el mismo instante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, deducción que se hace de la herida de lanza que clavada en el costado la harían los soldados para cerciorarse de que había muerto. El autor muestra el cuerpo absolutamente rendido y sin vida, como puede observarse también en los ojos cerrados, como perdonando. Sin duda, estamos ante una maravillosa obra con una elegante figura de Cristo, con el cuerpo y los miembros suavemente modelados, recibiendo una luz clara procedente de la parte izquierda, recortándose la figura sobre un fondo verdoso muy oscuro, similar a una tela, en la que se proyecta su sombra. La cabeza caída y el excelente mechón de cabello que oculta parte del rostro son los elementos más originales de la pintura. Existe una leyenda que dice, según la cual dicen que al impacientarse el artista porque no le gustaba cómo le estaba quedando el cuadro, el rostro, vamos, en un ataque de furia tiró los pinceles al lienzo y obtuvo una mancha que daría origen a la melena que cubre el rostro. El paño de pureza, denominada así a la pieza de tela o falda corta que por motivos de pudor sirvió para ocultar la desnudez de Jesús, es bastante reducido y sin derroche de vuelos. Es la parte más empastada del lienzo. También muestra efectos de luz que se logran mediante toques de blanco de plomo aplicados sobre la superficie. La posición de sus piernas discurren paralelas, con las pantorrillas casi unidas, retrasando el pie izquierdo, dotan a la figura de un mayor movimiento, elevando la cadera, en un contraposto clásico que hace caer el peso del cuerpo sobre la pierna derecha. Y los pies se apoyan sobre una ménsula. La cruz, de travesaños alisados y título en hebreo, latín y griego, donde podemos leer Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, a diferencia de la fórmula abreviada INRI, algo poco común y que muestra su carácter culto. Velázquez rehuye tanto de la grandiosidad cercúlea, al modo de Miguel Ángel, como de la acumulación excesiva de sangre y magulladuras. Solo advertimos unos hilillos de sangre que emanan de sus manos y pies, resbalando por la madera de la cruz. La herida del costado es apenas sugerida, al igual que la corona de espinas, de la que solo salpican ligeras gotas de sangre sobre la frente, boca y pecho. Equilibrio de líneas, magistral uso del color, sutileza lumínica, pincelada delicada y difuminada de colores tierra muy marcados, oscureciendo las zonas para hacer sombras y claro predominio del color sobre la línea, propio del barroco. Velázquez hace un alarde de maestría y consigue que el espectador pueda captar la belleza corporal y la serena expresión de la figura, buscando la mayor naturalidad con dignidad y nobleza.
Este Cristo crucificado ha servido de inspiración de varias obras poéticas, siendo la más conocida por su fuerte intensidad religiosa la escrita por el filósofo Unamuno en 1920 con el título El Cristo de Velázquez, que yo tuve el honor de leérmela durante la carrera y os la recomiendo de verdad porque es una lectura muy bonita. Además, aprovechando en algún momento de tranquilidad del que dispongan y contemplándolo a la vez con esta maravillosa pintura. Para terminar, y siguiendo la sugerencia que don Luis nos hizo de mostrar nuestra visión personal de la obra, quiero decir que mirando este Cristo, pues no puedo dejar de ver en mi mente la imagen de nuestro tan venerado o tan querido para mí, Santísimo Cristo de la Viga. Ya lo ponen en la cruz, ya le remachan los clavos, ya le clavan la lanzada en su divino costado. Sublime muestra de amor de Jesús por nosotros sobre la cruz. Pese a que el sacrificio de Cristo en la cruz siempre ha devenido en algo triste, simboliza el eterno y gran amor que Dios tiene por el hombre. Me inspira muchas cosas, muchas que no sé si tendría espacio suficiente, pero sobre todo no tengo la seguridad de que pudiese expresarlo como merece. Pero en una frase creo que resumo todo mi anhelo. Me amó y se entregó por mí. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a María por la presentación de este cuadro tan importante en la historia del arte religioso en España y en el mundo, yo diría. Lo conocíais la mayoría, ¿verdad? Lo habéis visto, alguna estampa, etcétera. Yo recuerdo siempre que allí en Vargas, un señor, un pintor, se preocupó de hacer una reproducción de este cuadro en el mismo tamaño que el de Velázquez y nos lo regaló a la parroquia y lo pusimos allí en la entrada de la sacristía y para mí es una de las cosas pues, más bonitas que dejamos allí en la parroquia, una reproducción del Cristo de Velázquez. Y nada más, vamos a seguir caminando. Muchas gracias, María, y mañana escucharemos, si Dios quiere, a don Gerardo, que además él viene con mucha alegría y con mucha ilusión también. Ya sabéis que él quiere mucho a Villacañas y yo también, como párroco actual, me gusta mucho que vengan los curas que han pasado por aquí y los párrocos anteriores. Sabéis que don Gerardo se jubiló de párroco de Santo Tomé este verano pasado. Ya ha quedado como párroco jubilado, pero él es canónigo también de la catedral y sigue allí oficiando alguna vez la misa. También colabora con el canal diocesano, yo creo que un día a la semana celebra la misa a las 7:30 en el canal diocesano y sobre todo que conoce muy bien ese cuadro porque lo ha explicado muchas veces. Pues mañana lo escucharemos también. Así que gracias, María, y vamos a prepararnos para la misa. María Isabel, yo ya...
Vamos a vivir esta tarde, esta séptima novena, como van pasando los días. Vamos a ofrecer la Eucaristía de esta tarde por Miguel Checa y Sebastiana Sesmero. Hoy nos preside la Eucaristía Carlos Mansilla, que fue, al salir del seminario, vicario parroquial aquí en Villacañas hace ya unos cuantos años. Luego fue párroco en Siruela, en Badajoz, cerca de su tierra, y posteriormente fue destinado como párroco a Tembleque, que es donde actualmente está, en nuestro arciprestazgo. También últimamente le hemos pedido que sea profesor en el Instituto Garcilaso de la Vega, supliendo a don Pedro, que le tenemos un poquito de baja. Rezamos también por él. Y está allí, ya lleva una semana dando las clases en el instituto donde él también aquí estuvo dando las clases en sus años de juventud, aunque todavía es joven. Pues vamos a vivir esta Eucaristía y a sentirnos unidos como comunidad en la veneración al Santísimo Cristo de la Viga. Pongámonos en presencia de Dios reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas, para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Palabra de Dios? Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. El que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, es un gusto el venir y el aceptar la invitación, y se lo agradezco a don Luis, el que me haya invitado a celebrar el Cristo, o esta novena del Cristo de la Vida. Ya sabéis, aquí me estrené de sacerdote y ha marcado también mi devenir también en mi vida sacerdotal. Y también mi devoción por el Cristo de la Vida. Desde la lejanía, viniendo cuando he podido, y me ha ayudado también en mi relación con Dios. Necesitamos siempre en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, signos visibles de Dios en nuestra vida. Necesitamos muchas veces imágenes donde expresar nuestra devoción hacia Dios. Y la verdad es que en mi vida me ha ayudado mucho la cruz. La cruz y en concreto esta del Cristo de la Vida. Y lo digo de verdad. Esta Semana Santa, hace poco, preparando la adoración de la cruz, ya que este año no teníamos ni procesiones ni nada, pues me pidieron las hermandades de ahí de Tembleque que preparara algo para sustituir a la procesión. E intenté preparar una adoración de la cruz. Mirando, buscando textos. Y me llamó la atención un texto que encontré en un libro que ya tenía casi olvidado y que hacía referencia a la actitud de los distintos personajes que aparecían en la pasión del Señor. Judas. Y el autor se preguntaba, ¿no somos también nosotros un poco Judas? Miramos al Señor en la cruz desde lejos. Nos preguntamos por qué le hemos traicionado, por qué nos hemos dejado arrastrar, por nuestros intereses, por la avaricia, por lo que más nos apetecía en ese momento. Y en cierta medida nos podemos parecer en algún momento a Judas. Otras veces nos parecemos a Pedro, que necesitamos la cruz, pero que el miedo, la negación, nos aleja de ella misma. Aunque luego, como Pedro, después de resucitar,
Cuando Dios nos pregunta si le amamos, cuando nos ponemos ante la cruz y miramos, y nos pregunta si le amamos, respondemos lo mismo de Pedro: tú lo sabes bien, tú sabes que te quiero. O San Juan, el apóstol y evangelista, el que era posiblemente todavía un imberbe cuando la cruz, y que estaba allí debajo de la cruz, junto con las mujeres. Posiblemente por su juventud, porque no veía el peligro que conllevaba el seguir acompañando y siguiendo a aquel Maestro y Señor que colgaba de la cruz, que luego manifestó en su Evangelio, con todas esas reflexiones, podríamos decir. Podemos decir que el Evangelio de San Juan es la primera reflexión cristiana de fe sobre la muerte y la resurrección del Señor. Con esa muestra del amor de Dios por todos nosotros. Esa cruz necesaria, podríamos decir, que expresa el propio apóstol San Juan. Esa cruz necesaria que lleva sin duda la vida, que lleva sin duda la resurrección. Y la Virgen María, aquella que sufre con Jesús, aquella que, como dijo el profeta Simeón, le traspasaría una espada el alma, el corazón, al ver la promesa que Dios le había hecho colgado en la cruz. Pero sin duda en ella también recibieron perdón los propios apóstoles. Todos estaban con ella después de la cruz, ese sábado y el propio domingo de resurrección. Allí estaba María y allí estaban todos los apóstoles que quedaban, incluso Pedro, el que la había negado. Posiblemente perdonando que aquellos apóstoles, aquellos discípulos que habían seguido a su hijo durante 3 años, le hubieran abandonado. Y posiblemente recordando las palabras que el mismo Cristo había dicho, de que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Esa sería su esperanza. Y muchas veces nos ponemos en esos personajes, en nuestra vida. Unas veces somos Judas, traicionando al Señor, dejándonos llevar. Otras veces somos Pedro, negándole y afirmándole a la vez. Otras veces somos San Juan. Intentamos defender nuestra fe, intentamos defenderle a Él. Intentamos estar bajo la protección de la cruz, sabiendo que vendrá la resurrección. Otras veces somos como María, que intentamos transmitir esperanza a través de nuestra propia vida. Mirando la cruz, la muerte del Señor, no tiene sentido. El sepulcro no tiene sentido. Todo cobra sentido a partir de la resurrección. El celebrar el Cristo de la vida en Pascua no tiene sentido. Un Cristo crucificado cuando celebramos la resurrección. Pero tiene sentido en su conjunto, a través de esa resurrección, a través de saber que a través de la cruz Dios nos perdona. Nos da una nueva vida partiendo de su resurrección. Y en ello confiamos, por ello la adoramos, por ello los danzantes danzáis en honor suyo. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva hacia el cielo. Pero también es el que nos lleva aquí en este mundo a intentar hacer de esta tierra esa antesala del reino de Dios,
que nos espera en el futuro. Es el que nos invita a que amemos, tal y como Él nos muestra en la cruz, a que intentemos entregarnos, darnos en nuestro día a día. Y será difícil, porque ahí están nuestros instintos, ahí están nuestras apetencias, ahí están nuestros temores, nuestras debilidades. Pero Dios nos ha salvado a través de Él, ha cargado con nuestros pecados. Esperemos en Él. Intentemos ser también esperanza para los demás a través de Él. Preparando esta homilía me venía un cuento. Dicen que había en Oriente una ciudad que por la noche, en la antigüedad, cuando no había luna, era muy oscura. Y se decía que había alguien que salía con un candil por las noches para ir iluminando las calles. Una noche un hombre se despistó y ya llegaba tarde. Era una noche de esas, sin luna. Y no veía, creía que se había perdido entre tanta callejuela. Hasta que vio un resplandor. Vio un resplandor. Y el resplandor se fue acercando. Y era ese hombre con el candil. Cuando se acercó y le reconoció al ciego de la ciudad que llevaba el candil. Y le dijo al hombre: ¿cómo tú, ciego, llevas este candil? Tú no lo necesitas para ver. Y le respondió el ciego: yo me conozco todas las calles, no necesito luz para moverme por la ciudad, pero salgo todas las noches que me dicen que no va a haber luna para con este candil iluminar, guiar a todos los que se pierdan en esta ciudad. Pues intentemos ser esa pequeña luz en nuestro día a día para los demás, para ayudar, para entregarnos, al igual que lo hizo nuestro Maestro y Señor. Apoyémonos en esta imagen del Cristo de la viga que tanta devoción nos da. Guiémonos por ese amor que representa esta cruz e intentemos ser ese reflejo, esa encarnación del mismo amor de Dios aquí en este mundo. Que así sea. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna. Para que reine la paz y el amor en todo el mundo y puedan vivir en fraternidad y dejar todo lo que hace, alejarse del camino de nuestro Señor y pueden seguirte, ya que de Él brota el amor y perdón. Pedimos de manera especial por nuestra comunidad parroquial, para que brille el amor de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro Señor Jesucristo bendiga e ilumine al Papa Francisco en su labor pastoral y así pueda seguir guiando al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santísimo Cristo de la Viga, tú que has muerto en la cruz para darnos vida, te pedimos por nuestro pueblo de Villacañas, para que no desfallezcamos ante las dificultades de la vida y podamos los danzantes transmitir la esperanza y la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santísimo Cristo de la Viga, te pedimos por nuestros sacerdotes
que tanto están trabajando para que seamos conscientes de que Dios nos quiere en todas las circunstancias de la vida, por muy difíciles que sean. Roguemos al Señor. Te pedimos para que las personas que viven con inseguridad, incertidumbre y en la oscuridad del temor y del sufrimiento vean la luz de Cristo que les lleva alivio y fortaleza. Roguemos al Señor. Pedimos también, como hacemos todas las tardes, por todos los difuntos, al Santísimo Cristo de la Viga. Hoy encomendamos especialmente a Miguel Checa y a Sebastián Sesmero. Roguemos al Señor. Ten piedad, Señor, de todos los hombres, redimidos con la sangre de Cristo, y derrama sobre nosotros los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Miguel y Sebastiana y de todos los difuntos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir tus alabanzas y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me cumplas una palabra tuya.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de cantar el himno y recibir la bendición, recordaros algunas cosas. Sabéis que estas noches, en un año normal, hubiéramos ido a diferentes casas de los oficios de la Cofradía del Cristo a danzar. Este año no lo podemos hacer por la situación sanitaria, pero sí que todas las noches hacemos aquí pues de alguna manera unos dichos, lo hacen los danzantes y nos alegra porque de verdad pues nos ayudan también a recordar esas noches. Recordaros que mañana, que es la penúltima novena, vamos a ofrecerla por todos los difuntos del pueblo y especialmente por los difuntos de la Hermandad y la Cofradía del Cristo de la Viga. Y los danzantes, como es tradición, pues harán ese paloteo en homenaje a los difuntos, aparte de los dichos que si ellos ven también pueden decir. Teníamos también la costumbre ese día de limpiar, luego hacer una limpieza de la iglesia por miembros de la Cofradía y de la Hermandad, también os lo recuerdo para que lo hagamos, o bien mañana o bien el viernes, porque el viernes tampoco, a lo mejor también se puede hacer. Mañana me han dicho los de la televisión de Castilla-La Mancha que iban a venir al final de la misa para grabar algún paloteo también de los danzantes. Y si alguien quiere quedarse después de la misa, pues también puede hacerlo para acompañarles. Nada más, vamos a sentarnos como hacemos todas las noches y vamos a escuchar estos dichos que brotan del corazón también de nuestro pueblo, algunos antiguos, algunos adaptados también a la situación que estamos viviendo. Vamos a escucharlo con mucho cariño. Para ir a confesar. Levanto muy temprano para ir a confesar. Ando buscando a mi Dios y no lo he podido encontrar. Me he asomado a la iglesia y lo he visto en el altar. He dicho, hermoso mío, hermosísimo galán, dame tu sangre y tu cuerpo, que es lo que vengo yo a buscar. Baja paloma blanca, baja extendiendo tus vuelos, que vamos a recibir al Redentor de los cielos. Santo Cristo de la Viga, yo te pido con fervor que cuides de mis padres y les des tu protección. Nuestra querida Madre, Virgen de la Concepción, que cuide de mi tío Francisco y no lo aleje de Dios. Y en la última agonía, échame tu bendición. Por el monte Los Olivos, Jesucristo caminaba, con una cruz en los hombros, de madera muy pesada. Nadie iba con él, nadie la acompañaba, tan solo una bella mujer, que Verónica se llama. Verónica lleva un manto, que a Jesús limpia la cara. 3 dobleces tiene el manto, 3 caras de Dios marcaba. Una se sube al cielo, la otra se baja al agua, la otra se fue a Jaén y en Jaén quedó marcada. Santo Cristo de la Viga, una cosa te quiero pedir, que tengas a mis abuelos a la derecha de ti y que cuides de mis hijos y no los alejes de mí. Y a nuestra querida Madre, Virgen de la Concepción, que queremos y adoramos todo el pueblo con fervor. Y en la última agonía, échanos tu bendición. Pues nos ponemos de pie, vamos a cantar el himno al Cristo de la Viga después de estos dichos, llenos pues de amor a la familia, a nuestros difuntos, al Cristo de la Viga. Comenzamos el himno. Santo Cristo de la Viga,
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Pues agradecemos a Carlos esta presidencia de la Eucaristía y mañana la recibiremos a don Gerardo. Vamos a recibir la bendición de Carlos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues como he dicho antes, ha sido un gusto estar aquí acompañándoos en la devoción al Cristo de la Viga. Y aquí estoy para vuestro servicio. Podéis ir en paz.